Hola, mi nombre es Eugenio. Soy de San Fernando, Tamaulipas, México. Y la historia que te voy a compartir fue algo que me sucedió en el 2011, cuando trabajaba como maletero en la central camionera de mi ciudad. En ese tiempo yo tenía 19 años. Estudiaba la carrera de Ciencias de la Comunicación. Quería ser periodista, locutor de radio o conductor de noticias en la televisión. Trabajé como maletero en la central camionera. ¿Era eso o trabajar de halcón para el crimen organizado? Mi ciudad se le consideraba la bisagra para todos aquellos que querían llegar a la frontera entre México y los Estados Unidos, ya sea Nuevo Laredo, Reynosa o Matamoros. De lo contrario, tendrías que rodear todo el estado cruzando Coahuila, lo cual haría mucho más largo el trayecto hacia la frontera entre Tamaulipas y Texas. En ese trabajo vi cosas horribles. Fue difícil ser joven durante los gobiernos fallidos entre el 2006 al 2016. Fue una década infernal. El 2011, en mi opinión, era el epicentro del infierno que vivimos todos los mexicanos. El trabajo me lo consiguió la mamá de un amigo. Como lo dije anteriormente, no había trabajo. En ese periodo solamente podrías salir adelante si trabajabas para el narco. No había oportunidades de salir adelante. Los gobiernos en esa década estaban vinculados con los carteles de las drogas. Desde la policía municipal, estatal, el ejército, la marina, presidentes municipales, gobernadores y hasta el presidente de la República, entre el 2006 al 2017. A nadie le importaba lo que sucedía en mi ciudad natal, o más bien, teníamos miedo a decir lo que pasaba, para resumir lo que todo México ya sabía. En esa época, por lo menos 2 autobuses eran secuestrados diariamente. El crimen organizado o la misma policía detenían a los autobuses, bajaban a todos los inmigrantes y a los jóvenes y jamás se volvería a saber de ellos. Yo tuve suerte de tener este trabajo. Te voy a compartir mi versión como el maletero de la central camionera en la ciudad de San Fernando, Tamaulipas, México. Como te lo comenté anteriormente, en el año 2011 yo estudiaba la carrera de Ciencias de la Comunicación y necesitaba dinero para costear mis estudios. Era un trabajo pesado, pero al menos no tenía que andar en las calles expuesto a la inseguridad. La central camionera guardaba muchos secretos sobre las víctimas que desaparecían al pasar por nuestras carreteras. Recuerdo que llegaban los autobuses con todas las maletas pero sin los pasajeros. En ocasiones llegaban solamente mujeres llorando por la pérdida de sus esposos o hijos, gritando a los 4 vientos que el crimen organizado se los había llevado, mientras nosotros nos quedábamos callados y separábamos las maletas que pertenecían a ellas y juntábamos las que no tenían dueño, o más bien la de los desaparecidos. Me daba terror y tristeza a la vez juntar toda una montaña de maletas cada que un autobús llegaba sin pasajeros. Ya no teníamos espacio donde acomodarlas. Me daba coraje la carroña de algunos empleados y del mismo crimen organizado que saqueaban las maletas sabiendo que nadie las iba a reclamar. Pasaron semanas, meses, y la montaña de maletas crecía. En ese tiempo, no me daba cuenta de lo que estaba sucediendo aún. Yo como estudiante de comunicación y soñando ser periodista, me di a la tarea de investigar el origen de los autobuses que llegaban vacíos de pasajeros, pero con todas las maletas. Primero inicié preguntándole a las mujeres y a los adultos mayores que llegaban en los autobuses y que no les interesaba a los narcos o a la policía. La mayoría venían del sureste de México: Michoacán, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Campeche, Oaxaca, y los emigrantes que querían llegar a los Estados Unidos. Había una marca de autobús de los más famosos y más modernos.
Tal parecía que estuvieran vinculados al crimen organizado, ya que la mayoría pertenecían a esa compañía de autobuses. Eso se me hacía extraño. Otro dato curioso, la prensa mediática guardaba silencio. Nunca informaban de lo que pasaba en San Fernando. En pocas ocasiones se escuchaba algo esporádico por la prensa extranjera, pero nunca la nacional. Algunos sobrevivientes declaraban haber levantado denuncias, pero que las autoridades los amenazaban y no hacían nada para evitar estas desapariciones. Yo quería preparar mi tesis sobre este tema. Junté toda la información posible, pero mi terror surgió cuando llegó una camioneta con 5 sicarios y me subieron de las greñas a su vehículo. No me golpearon, pero poco les faltó. Me hicieron varias preguntas sobre mi trabajo. Ellos sabían que era uno de los maleteros de la central camionera. Les dije que solo separaba las maletas de las personas que llegaban y las que no tenían dueño las juntábamos en una bodega. Me dijeron que me trajera unas 15 maletas de la bodega y me fuera con ellos. Yo aterrado les dije que me podían despedir del trabajo, para lo cual ellos me dijeron que la central camionera les pertenecía. Mi trabajo estaba a salvo. Hasta me ofrecieron un dinero extra. Me taparon la cara y me llevaron a una hacienda, la cual parecía encontrarse en el bosque, muy escondida. Me hicieron bajar todas las maletas y llevarlas a un cuarto, con 6 cadáveres. Todos eran varones. Me dijeron que les quitara la ropa que traían y les pusiera la ropa de las maletas que me traje de la central. Estaba aterrado, me temblaba todo el cuerpo. Jamás había hecho algo así. No quise ver sus rostros, pero me di cuenta que 4 de ellos estaban muy jóvenes. Eran menores que yo. Tenían sus manos muy tiernas, de niños adolescentes. 2 de ellos sí se veían adultos. Sus manos parecían de campesinos, como si trabajaran la tierra. No tuve las fuerzas para ver sus rostros. Solo cambié su vestimenta a lo que pude encontrar en las maletas. Parecía eterno el tiempo que pasé ahí. Pensé que me iban a matar. Me llevaron a la central 2 horas después de mi salida. Cuando llegué a casa, mis padres me preguntaron qué me sucedió, por qué había llegado tarde. Yo les comenté que me había encontrado a unos amigos y que se me pasó el tiempo. No quería decirles lo que en realidad me había pasado, por miedo a que me prohibieran ir a trabajar y que los sicarios vinieran a mi casa por mí. Estuve haciendo esto por el resto del 2011. Todavía recuerdo en ocasiones que las víctimas dejaban cartas a sus seres queridos en las bolsas de los pantalones que yo les cambiaba. Yo las leía todas. Era mi manera de solidarizarme con ellos. En su situación, me imagino el terror que ellos vivieron. Al menos pudieron escribir una carta antes de que se fueran de este mundo. Y que yo las leí. Esto era injusto. Estaba seguro de que era gente inocente. En ocasiones, yo se las hacía llegar a sus familiares por medio del servicio postal. Algunas eran a otros países. Yo pagaba el timbre postal para al menos hacer algo y que esas cartas llegaran a su destino. Todavía tengo pesadillas al recordar las ocasiones en que tenía que vestir a gente decapitada o cortada en pedazos. Llegaba con mi ropa llena de sangre. Yo les decía a los narcos que necesitaba ropa limpia y ellos me dijeron que tomara la ropa de las maletas de los desaparecidos. Eso era más cruel aún. Me aguanté y tenía que inventar pretextos en casa para evadir la verdad y que mis padres no se enteraran. Esto siguió así hasta que el ejército decomisó la hacienda. Creo que había droga y mucho dinero en ese rancho, lo cual lo hizo de interés para el gobierno, y fue cuando ya no supe nada de los sicarios. Terminé la carrera haciendo mi tesis sobre mi versión a estas desapariciones, y después de leer el libro de la periodista de la revista Proceso, Marcela Turati,
En el 2011, San Fernando, la última parada, fue que pude superar esta experiencia aterradora que tuve de cerca con el crimen organizado. Ahora, en la actualidad, me da tristeza cómo la revista Proceso ya no es como en ese año. Ahora se volvió cómplice de los mismos que convirtieron a México en un cementerio infernal. Ahora que soy periodista, no ejerzo mi carrera de periodista, ya que los medios corporativos donde uno pudiera ganar bien, pues están coludidos con el mismo crimen organizado y los grupos del poder que financian a los mismos carteles de la droga. Qué tristeza que el periodismo está corrompido en mi país. Un periodista debe informar lo que sucede, pero si lo haces, puedes perder tu vida. Da asco ver a los periodistas famosos de la televisión prostituir su conciencia y solo leer las mentiras que sus dueños les ordenan. Y a cambio de sus servilismos, viajan en yates y se van de vacaciones por todo Estados Unidos.